Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de Fun and Frames y hoy vamos a hablar de una película que estuvo maldita desde el principio. De hecho, yo sé que mucha gente quiere una de estas para vengarse y para poder hablar con todo el odio del mundo sobre la película Mulan. De hecho, este programa no va a ser 13 o 15 minutos de mensaje de odio. De hecho, vamos a hacerlo diferente. Vamos a platicar de otra manera de la película y obviamente no tratando de defenderla, pero sí vamos a hacer la versión para adultos. Y ok, pues vamos a hablar de Mulan y pues empezamos. Pues ok, pues vamos a hablar de la película Mulan, la mal llamada live action. De hecho, creo que a partir de ahí empezó uno de tantos problemas que tuvo la película, que desde su concepto sonaba a una terrible idea, ya que la versión de 1998 pues era una película, o es una película muy querida por cualquier cantidad de gente y para toda una generación prácticamente intocable. Y no me refiero al público chino, sino me refiero al público de Disney, que es un público bien especial, bien particular, que obviamente esto pues como que no le hizo nadita de gracia, ya que esperaba cosas que pues no iban a suceder. Y de hecho, desde que empezaron los primeros highlights o las primeras noticias de la película, pues ya como que no, la gente no le estaba gustando mucho, ¿no? Desde quitarles a Mushu, quitarle lo que es la parte de la música, etc. Las razones por las que se hizo esto, pues sí, de hecho son bastante sólidas y de hecho se llega a entender, ya que pues la película no estaba pensada para pues el público americano. De hecho, podría pensarse que sí, pero no, fue más bien pensado para un público chino, porque de hecho el mercado chino es bastante importante para Hollywood, y de hecho junto con México y otros países son de esos lugares salvapelículas. Si la taquilla doméstica no funciona, la gran esperanza de muchas películas va directamente con la venta internacional, ¿no? Y lo dicho, el público chino es bien importante para las películas de Hollywood. Nosotros también, pero no a ese punto, ¿no? Por eso era necesario hacer algunos cambios o hacer varios cambios con la película para que funcionara con ese mercado. Cosa que tampoco no funcionó muy bien, y eso ya también lo vamos a platicar, pero sí desde el principio sonaba una muy mala idea. Y pues creo que Disney no entendió, ya que otros live actions tampoco no les fue muy bien. O sea, hablando de Aladdin, hablando del Rey León, que cosa curiosa, el Rey León sí fue frame by frame, o sea, cuadro por cuadro, y la película no funcionó porque obviamente no tenía ese encanto que tenían los dibujos animados, y en el caso de Aladdin también pasó, y ahí sí había musicales, y pues tampoco gustó, porque una cosa es lo que es la magia de la animación tradicional de Disney, hacer estos live action, ¿no? Que aparte pues traen toda una agenda y traen un montón de cosas para satisfacer a un público, que inclusive para satisfacer a gente que ni de chiste va a ver la película, que es una de las cosas también muy curiosas de cómo se hace ahora cine y siendo políticamente correctos, ¿no? Pero en este caso muy particular, pues también era más que, pues ya era como sonado el fracaso, ¿no? Porque por un lado tienes un público muy particular, a una generación que sí, perdón, pero podría sonar que es una generación muy aniñada, que sí están así como muy celosos de su niñez y la experiencia que vivieron con ciertas películas en su niñez, y obviamente quieren repetir esa experiencia de cuando tenían 8 o 9 años, ¿no? Y obviamente pues ya con ese cinismo adulto pues ya no las puedes ver de la misma forma, ¿no? O quizás tú las recordaste de alguna manera y esa película ya no la volviste a ver en tu vida. Por eso todavía es mucho más difícil, ¿no? Y aparte, en este caso muy particular, que es el caso de Mulan, tenías dos broncas. Una película muy querida por toda una generación, y por otro lado tenías que venderle al público chino, que también es un público muy tradicional, un público muy interesante, y aparte ibas a jugar con una leyenda, ¿no? Con algo muy importante para ellos, que pues es lo que es el poema de Wang Mulan, ¿no? Que pues es algo que es parte de la cultura china, que todos la conocen perfectamente bien y que no está muy fácil jugar con ella.
o de hecho no es tan buena idea jugar con ella, ¿no? Por eso tenía que tomarse toda una serie de decisiones. De las primeras decisiones fue la directora, ¿no? Que de hecho Nikki Caro lo hace bien. Ella su experiencia va directamente con drama. De hecho, ella no es muy de mainstream, por llamarlo de alguna manera, para hacer cine, pero bueno, lo que sabe hacerlo lo hace bien. Y de hecho, ella tomó las decisiones que en su momento pensó que eran correctas. Y de hecho, si uno lo ve fríamente, dejando esa parte chillona del fan de Disney y yéndote a esa parte de otro tipo de consumidor de cine, o alguien que le gusta el cine, pues sí te das cuenta que tomó las decisiones correctas, que al final igual no fueron del todo bien ejecutadas, ¿no? Pero en un principio, pues sí, esa decisión de no utilizar ciertos personajes, de hacer algunos cambios y convertirlo en una película seria, que de hecho también yo creo que ese fue otro de los grandes problemas de la película. Uno, se vendió como un live action, que no lo es una adaptación de una historia, porque nada tiene que ver con la versión de Disney, aunque lo haya hecho Disney, y la otra, venderla como una versión realista, que eso tampoco es verdad, porque de entrada la manera en la que se cuenta la historia o la manera en la que se cuenta la película es muy del estilo del cine el cine chino, ¿no? El cine de espadas y de fantasía que se llama wuxia. Y el wuxia es una tradición literaria muy, muy, muy antigua, de caballeros, de espadas y guerreros y todo eso, y sí hay muchos elementos fantásticos. De hecho, en este tipo de narraciones en ningún momento se cuestiona esa parte de que un chino pueda volar, ¿no? O que tenga ciertas habilidades con el chi y ese tipo de situaciones, y la manera en la que está contada Mulan es muy wuxia, ¿no? Ese es el estilo que de hecho al espectador americano, al espectador latino o el que ustedes quieran, o el que es fan de Disney, pues miren lo que le importa eso. Dos de estas o tres de estas, ¿no? Le vale gorro, ¿no? O sea, ellos querían, o la gente quería ver algo de Disney, no nada tradicional chino, que inclusive como algo tradicional chino también no fue tan bien ejecutado, porque también tienes dos broncas: tiene que ser lo suficientemente americano para vender de un lado y lo suficientemente chino para vender del otro. ¿Cuál es la bronca? Que lo ven los americanos y lo ven muy chino, y si lo ven los chinos lo ven demasiado norteamericano, ¿no? Y lo dicho, esa narrativa pues sí tiene los elementos fantásticos, por eso no podemos hablar de una película realista, porque decían, no, pues es que vuelan y pues que pelean como Bruce Lee, ya saben, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues obviamente es como se narra ese tipo de películas, e inclusive existe una gran tradición, lo he dicho en China, de este tipo de cine que es fantástico, que yo los invito a que le echen un vistazo a ese tipo de cine. Y estamos hablando del Tigre y el Dragón, que es una película que conoce todo el mundo. Hero, que es una película de Jet Li, que también es otra cosa. La decisión de utilizar, sí, de actores asiáticos muy conocidos en Estados Unidos, pero también utilizar actores chinos que son muy, muy amados en China, ¿no? Como es Jet Li, Johnny Yen, que Donnie Yen es considerado patrimonio cultural, ¿no? Prácticamente. Tienes a Jason Scott Lee, que es el villano, que pues es conocido en Estados Unidos hizo el libro de la selva, hizo una adaptación de Bruce Lee. Una de las actrices que también salió en el Tigre y el Dragón. Inclusive tienes a una actriz que muchos la conocen por la serie de Marvel de los agentes de S.H.I.E.L.D., que en su momento le dio la voz a Mulan creo que fue en la primera o en la segunda parte, no me queda muy claro, que fue en la segunda. O sea, tiene ese tipo de cameos. Tienes a gente muy querida en China, que lo dicho, al público latino o al público americano le vale gorro, ¿no? O sea, todos los ven chinitos y ya, ¿no? Pero era también una manera de apelar a ese público, ¿no? Pero lo dicho, se queda a la mitad de la ejecución. Y de hecho ahorita estoy hablando de la película olvidándome que está basada o que la gente la quiere ver como una película típica de Disney. Yo la estoy viendo como una película totalmente independiente, y así ya me evito muchos corajes, ¿no? Y lo dicho, ¿no? La idea podría sonar buena, pero en ejecución pues no dio tanto, porque lo dicho, o sea, le estás mostrando a alguien un producto que ellos lo pueden hacer 3 o 4 veces mejor, ¿no? Y si ven la película, con ver Hero, o con ver la Casa de las Dagas Voladoras, o con ver La Promesa,
híjole, me puedo cansar de estarles diciendo títulos de películas chinas, si las ven va a decir, no, pues sí les falta un rato. Les falta un montón, ¿no? Yo la película la vi en inglés, inclusive ese detalle también es muy curioso, ¿no? Pues estás acostumbrado a que ese tipo de películas la escuchas en su idioma original, y escucharlas en inglés se escucha raro, ¿no? Es otra de las cosas que a mí me hizo ruido. Y pues a gente que es fan de ese tipo de cine, pues yo creo que mucho más. Y lo dicho, son elementos que al espectador de Disney, que es muy muy cerradito, es muy muy particular para sus cosas, pues obviamente no le iba a llamar la atención. Iba a estar esperando todo el tiempo ciertas cosas de la película. Inclusive estoy seguro que ninguna de las dos partes terminó de disfrutar la película, porque ya traes pues un odio precargado, ya esperas que van a suceder o que no van a suceder ciertas cosas, y ya traes un enojo de entrada, ¿no? Eso tampoco no te permite disfrutar mucho una película, porque aquí ya debió de haber salido la canción, es que el chingado dragoncito debe haber salido por acá, y eso termina por frustrarte. Pero si la ves así como una película independiente que por casualidad se llama Mulan, pues llega a ser entretenida, obviamente con sus cosas, ¿no? Como esa parte de hacer a Mulan una especie de Mary Sue, ¿no? Si no saben qué es Mary Sue, es un personaje perfecto, que a diferencia de otros personajes literarios o cinematográficos tiene un crecimiento. Aquí todo el tiempo existe una especie como de poder, o es totalmente... pues no tiene ningún tipo de fallo, y todo el guión gira alrededor de ese personaje, o de ella en este caso, y todas las conveniencias de guión están a favor del personaje, ¿no? Realmente nunca la ves fallar, o las dudas que tienes son dudas mínimas que no afectan en mucho la historia. Y aquí pues sí tenemos una Mulan, pues sí, que es casi Rey, y de hecho hay hasta paralelismos con Rey de Star Wars, ¿no? Inclusive hasta un sable o una espada en este caso está involucrado, ¿no? Pero lo dicho, eso hace poco memorable el personaje, o se hace poco querido por lo mismo, ¿no? Además de que, lo dicho, durante la filmación pues también hubo cualquier cantidad de broncas, cuestiones políticas por parte de la actriz que sí boicoteó su propia película. Mismo Disney que filmó la película en ciertas regiones donde a muchos chinos no les hizo mucha gracia. O sea, la lista era interminable de problemas, ¿no? Y si los quitamos todos y lo dejamos solo como una película, pues sí llega a ser pues medianamente entretenida. Que ese podría ser uno de sus grandes pecados también, que sería entretenida, pero no es tan mala como mucha gente lo podría pensar, ¿no? O sea, teniendo que tampoco está cañón, que, o sea, tendrías que tomar en cuenta un montonal de cosas como para disfrutarlo un poquito más, ¿no? Y no simplemente sentarte a ver una película y ya, ¿no? Y pues al parecer Disney no entiende y va a seguir haciendo live actions, a pesar de que esto pues fue un tremendo fracaso, hablando de que es una película de $200 millones, y ahorita pues llevan 30 de los 230 recuperados, y pues eso no es muy buen negocio que digamos. Y pues sí, los siguientes planes de live action pues tampoco no auguran un buen éxito, ¿no? Inclusive pues hasta tienen la idea de hacer Lilo y Stitch, o bueno, La Sirenita, que también ya está condenada desde el principio. Las últimas noticias con Hércules, que quieren meter a Michael B. Jordan como Hércules, que eso también es una de las muy malas ideas, por esa parte de ser políticamente correcto. Y lo dicho, en lugar de buscar nuevas ideas y buscar nuevos personajes, estar sobando esa parte de la nostalgia con productos de muy mediana calidad. Porque lo dicho, para el público para el que está hecho, pues lejos de gustarle, le está cayendo bastante gordo. Y para el espectador regular, pues tampoco no se vuelve muy interesante, que digamos. Así que pues esperemos que entienda de esta lección Disney, y ya empiecen a buscar otro tipo de historias, porque historias son lo que sobra, ¿no? Y pues ya dejen en paz estos clásicos. Y pues bueno, pues espero que se hayan divertido un rato, y pues nos vemos en el siguiente programa, a ver qué nos espera. Igual hablamos de The Voice. Bye. Y no olviden suscribirse y la campanita para que tengan notificaciones de nuevos programas. Y así que quiero que me den todo su amor. Ahora sí, adiós.